El tema en esta noche vamos a terminar las metas del cristiano en el entendimiento que hay una meta principal que es la que tenemos que buscar, pero que las otras metas que estamos estudiando nos van a ayudar a llegar a esa meta. Entonces, el texto base que estuvimos viendo en Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta para obtener premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No solo hay que llegar a la meta, sino llegar a la meta para obtener. Pues no solo llegar a la meta, como hablamos la vez pasada, vimos la semana, el último tema. Son muchas personas que comienzan una carrera, pero solo una se lleva el premio. Hay un montón que pasan la meta, hay otro montón que no, pero solo uno se lo lleva. Y como vimos en el tema anterior, Pablo nos pide que cosamos de tal manera que nos llevemos la meta. Entonces, una se explica, voy a tratar de ser corto porque a veces me paso, pero la palabra meta aparece 3 veces en el Nuevo Testamento: Lucas 12:58, Juan 5:7, Filipenses 3:14, y las 3 veces habla de diferentes cosas. La única vez que nos habla del supremo llamamiento es el texto que vimos en Filipenses 3:14. Pero cuando a mí se me vino el tema a mi corazón, y me vino con el nombre de las metas. Ay, yo, qué bonito el tema. Pero cuando empecé a buscar, solo hallé que la meta aparece en 3 versículos. Dije yo, o es sueño de frijoles, el Señor. Entonces me puse a buscar y entonces encontré que la palabra meta, que es el número 3626, sí aparece más veces. Y vimos el último tema, que meta significa en medio de, en común con, por medio de, en busca de, y más a menudo significa cambio, ya sea de lugar, de condición, etc. Y comenzamos a ver 4 metas. Vimos 2. Esta meta, que es metanoeo, que es el cambio de mente, para mí es la meta principal, no porque sea la más importante, pero es el principio de la carrera. Sin esta meta no se da las demás metas. Y como vamos a ver, con cada meta tiene que ver con la siguiente meta. Es importante que lleguemos, no solo que lo entendamos, qué bonito el conocimiento, qué linda la palabra, pero que la vivamos. Si no, de nada nos va a servir. Luego la segunda meta que vimos, el texto que usamos en metanoeo es Lucas 5:32, cuando el Señor dice: no vine a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ese es metanoeo. Y vimos que, vimos corto, porque nos centramos en una, que hay varios frutos
no un fruto de arrepentimiento, sino frutos en plural. Y vimos en el tema anterior que el fruto principal es la conversión, porque en la iglesia hay mucha gente arrepentida, pero no hay gente convertida. Por eso es que vemos tanto mal testimonio en la iglesia, por gente que no está completamente convertida. Luego vimos que metabaino es un cambio de posición, y en Juan 5:22 nos habla cuando Él nos cambió de las tinieblas a la luz. Bueno, el tema en esta noche vamos a terminar las metas del cristiano, en el entendimiento que hay una meta principal que es la que tenemos que buscar, pero que las otras metas que estamos estudiando nos van a ayudar a llegar a esa meta. Entonces, el texto base que estuvimos viendo en Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta para obtener premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No solo hay que llegar a la meta, sino llegar a la meta para obtener. Pues no solo llegar a la meta, como hablamos la vez pasada, vimos la semana, el último tema. Son muchas personas que comienzan una carrera, pero solo una se lleva el premio. Hay un montón que pasan la meta, hay otro montón que no, pero solo uno se lo lleva. Y como vimos en el tema anterior, Pablo nos pide que cosamos de tal manera que nos llevemos la meta. Entonces, una se explica, voy a tratar de ser corto porque a veces me paso, pero la palabra meta aparece 3 veces en el Nuevo Testamento: Lucas 12:58, Juan 5:7, Filipenses 3:14, y las 3 veces habla de diferentes cosas. La única vez que nos habla del supremo llamamiento es el texto que vimos en Filipenses 3:14. Pero cuando a mí se me vino el tema a mi corazón, y me vino con el nombre las metas. Ay, yo, qué bonito el tema. Pero cuando empecé a buscar, solo hallé que la meta aparece en 3 versículos. Dije yo, o es sueño de frijoles, o el Señor. Entonces me puse a buscar, y entonces encontré que la palabra meta, que es el número 3626, sí aparece más veces. Y vimos el último tema, que meta significa en medio de, en común con, por medio de, en busca de. Y más a menudo significa cambio, ya sea de lugar, de condición, etc. Y comenzamos a ver 4 metas. Vimos 2. Esta meta, que es metanoeo, que es el cambio de mente, para mí es la meta principal. No porque sea la más importante, pero es el principio de la carrera. Sin esta meta no se da las demás metas. Y como vamos a ver, con cada meta tiene que ver con la siguiente meta. Es importante que lleguemos, no solo que lo entendamos,
qué bonito el conocimiento, qué linda la palabra, pero que la vivamos. Si no, de nada nos va a servir. Luego la segunda meta que vimos, el texto que usamos en metanoeo es Lucas 5:32, cuando el Señor dice, no vine a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ese es metanoeo. Y vimos corto, que nos centramos en una, que hay varios frutos, no un fruto de arrepentimiento, sino frutos en plural. Y vimos en el tema anterior que el fruto principal es la conversión, porque en la iglesia hay mucha gente arrepentida, pero no hay gente convertida. Por eso es que vemos tanto mal testimonio en la iglesia, por gente que no está completamente convertida. Luego vimos que metabaino es un cambio de posición, y en Juan 5:22 nos habla cuando Él nos cambió de las tinieblas a la luz. Es lo que en palabra metamorfo, lo que significa es modelar y formar. Entonces, es una transformación. Amén. Pero lo increíble de esto, especialmente cuando cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado, es que Dios nos modela. Dios nos usa. Es más, la Biblia dice que la creación del hombre es la máxima creación del universo. Y sin embargo, la Biblia dice que nosotros fuimos creados menor que los ángeles. Hay creaciones que son mayores que nosotros, pero Dios nos llama la corona. Entonces, es difícil pensarlo humanamente hasta que lo vemos espiritualmente, y Dios no se está refiriendo a nosotros cómo estamos, sino cómo vamos a llegar a ser. Él ya nos ve en Cristo con ya el trabajo terminado, pero ahorita la buena obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar. Ahorita estamos en proceso. Entonces, en el 2023, cuando fue el año del reconocimiento, tuvimos este tema de los discipulados, que se llamó la metamorfosis del cristiano. Y entonces vamos a ver la metamorfosis, el metamorfo que tuvo el Señor Jesús, porque ese mismo metamorfo tenemos que tener nosotros. Entonces, en este texto, en Hebreos 10:5, hablando del Señor Jesús, dice, por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, el apóstol Pablo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. O sea que no era cualquier cuerpo. Es cierto que tomó un cuerpo humano, pero no es exactamente igual que los humanos. Tenemos que recordar que cuando él era baby, mucha gente eso no lo cree, pero así es. El cordón umbilical de Jesús no estaba ligado a María, porque si no la sangre de María se hubiera metido en el cuerpo de él, y la sangre de él es especial, y es todavía especial. Entonces solo con eso ya no es el mismo cuerpo. Sí. Que eso es el principio de su nacimiento, todavía no es el ministerio. Entonces, lo primero que vemos es que a él le dieron un cuerpo para morir. Porque ¿cuál es el enemigo? No lo podía matar,
porque él no había pecado. La única razón por que lo mató es porque nuestros pecados fueron depositados en él. Si no, no lo mata. Lo intentó tocar, lo intentó destruir en su ministerio, pero no pudo. Cuando al final lo logró matar, era porque era el tiempo que él muriera. Por eso, me acuerdo que uno de los, parece que fue Caifás, que le dijo, no sabes que yo tengo poder para liberarte. Y el Señor le dijo, no tienes tu poder, nomás es que te han dado. Entonces, no había más poder sobre una doctrina que es muy común en la teología cristiana se llama el Adviento, y esa es la doctrina que enseñan en los institutos bíblicos, que Jesús era Dios y era hombre al mismo tiempo. Todo lo que no profundizan como nosotros vamos a hacer esta noche. Entonces, pero tenemos que reconocer que Jesús vino en un cuerpo humano. Entonces, cuando vemos la humanidad de Jesús, dice en Mateo 4:2 que él tuvo hambre. Dice en Marcos 14:34 que él se entristeció y se angustió. Dice en Lucas 8:23 que él se durmió. Dice en Juan 4:6 que él se cansó. Todas esas son actividades humanas. Dice en Juan 11:32-35 que se estremeció, se conmovió y lloró. Y luego vemos en Juan 19:28 que también tuvo sed. Esto fue cuando él estaba en la cruz y que dijo tengo sed, y lo que hicieron fue que le dieron vinagre para tomar. Entonces ahí podemos ver que Jesús experimentó sensaciones humanas. Lo único que él nunca experimentó, que el Señor reprenda al diablo. Hubo una película en los años 90 que se llamó La Tentación de Cristo, y que supuestamente hablaba que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena y que tuvo un hijo. Él experimentó todo menos el pecado. Si no, no hubiera podido morir por nosotros. Él murió por nosotros porque él no tenía pecado. Entonces, que el Señor reprenda al diablo con eso. Entonces vemos que al Señor le dieron un cuerpo que fue especial para morir. Pero luego, cuando él resucita, le dieron un cuerpo exaltado. Es el mismo cuerpo, pero a un nivel diferente. Porque con este cuerpo, él podía atravesar paredes, él podía aparecer en un momento, desaparecer en otro. Cuando usted lee, nosotros creemos que cuando el Señor resucitó, solamente tuvo con sus dedos. Es lo que en palabra metamorfo, lo que significa es modelar y formar. Entonces, es una transformación. Amén. Pero lo increíble de esto, especialmente cuando cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado, es que Dios nos modela. Dios nos usa. Es más, la Biblia dice que la creación del hombre es la máxima creación del universo. Y sin embargo, la Biblia dice que nosotros fuimos creados menor que los ángeles. No hay creaciones que son mayores que nosotros, pero Dios nos llama la corona. Entonces, es difícil pensarlo humanamente hasta que lo vemos espiritualmente,
Y Dios no se está refiriendo a nosotros cómo estamos, sino cómo vamos a llegar a ser. Él ya nos ve en Cristo con ya el trabajo terminado. Pero ahorita la buena obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar. Ahorita estamos en proceso. Entonces, en el 2023, cuando fue el año del reconocimiento, tuvimos este tema de los discipulados que se llamó la metamorfosis del cristiano. Y entonces vamos a ver la metamorfosis, el metamorfo que tuvo el Señor Jesús, porque ese mismo metamorfo tenemos que tener nosotros. Entonces, en este texto, en Hebreos 10:5, hablando del Señor Jesús, dice: por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, el apóstol Pablo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. O sea que no era cualquier cuerpo. Es cierto que tomó un cuerpo humano, pero no es exactamente igual que los humanos. Tenemos que recordar que cuando él era baby, mucha gente eso no lo cree, pero así es. El cordón umbilical de Jesús no estaba ligado a María, porque si no la sangre de María se hubiera metido en el cuerpo de él, y la sangre de él es especial y es todavía especial. Entonces solo con eso ya no es el mismo cuerpo. Sí. Solo eso, que eso es el principio de su nacimiento, todavía no es el ministerio. Entonces, lo primero que vemos es que a él le dieron un cuerpo para morir. Porque ¿cuál es él? El enemigo no lo podía matar porque no había pecado. La única razón por que lo mató es porque nuestros pecados fueron depositados en él. Si no, no lo mata. Lo intentó tocar, lo intentó destruir en su ministerio, pero no pudo. Cuando al final lo logró matar, era porque era el tiempo que él muriera. Por eso, me acuerdo que uno de los, parece que fue Caifás, que le dijo, no sabes que yo tengo poder para liberarte. Y el Señor le dijo, no tienes tu poder, nomás es que te han dado. Entonces, no había más poder sobre una doctrina que es muy común en la teología cristiana se llama el Adviento, y esa es la doctrina que enseñan en los institutos bíblicos, que Jesús era Dios y era hombre al mismo tiempo. Todo lo que no profundizan como nosotros vamos a hacer esta noche. Entonces, pero tenemos que reconocer que Jesús vino en un cuerpo humano. Entonces, cuando vemos la humanidad de Jesús, dice en Mateo 4:2 que él tuvo hambre. Dice en Marcos 14:34 que él se entristeció y se angustió. Dice en Lucas 8:23 que él se durmió. Dice en Juan 4:6 que él se cansó. Todas esas son actividades humanas. Dice en Juan 11:32-35 que se estremeció, se conmovió y lloró. Y luego vemos en Juan 19:28 que también tuvo sed. Esto fue cuando él estaba en la cruz y que dijo tengo sed, y lo que hicieron fue que le dieron vinagre para tomar. Entonces ahí podemos ver que Jesús experimentó
sensaciones humanas. Lo único que él nunca experimentó, que el Señor reprenda al diablo. Hubo una película en los años 90 que se llamó La Tentación de Cristo y que supuestamente hablaba que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena y que tuvo un hijo. Él experimentó todo menos el pecado. Si no, no hubiera podido morir por nosotros. Él murió por nosotros porque él no tenía pecado. Entonces, que se llama la pena al diablo con eso. Entonces vemos que al Señor le dieron un cuerpo que fue especial para morir. Pero luego, cuando él resucita, le dieron un cuerpo exaltado. Es el mismo cuerpo, pero a un nivel diferente. Porque con este cuerpo, él podía atravesar paredes, él podía aparecer en un momento, desaparecer en otro. Cuando usted lee, pues nosotros creemos que cuando el Señor resucitó, solamente tuvo consultó al Padre. Eso quiere decir que en esos 40 días, él subió. Y eso no lo oye que lo predican en ningún lado. Sino que le hace pensar, él resucitó y anduvo con los discípulos. Y no, se aparecieron los dos de Maús, que hasta aquí no sabemos quiénes eran, pero se les apareció para ministrar. Entonces, este cuerpo era un cuerpo diferente, porque el cuerpo que él tuvo para morir, 5, dice, por la fe, él no fue traspuesto para no ver muerte. Y luego dice, lo traspuso Dios. Y la palabra que aquí se escribe es la palabra metadisemi. No sé si pronuncia, es más o menos, yo no hablo griego, pero lo que esta palabra significa es colocar, meter, destinar, guardar, servir. Y este es un cambio de lugar. Ya vimos que el metanodeo es el cambio de mente. Ya vimos en la otra palabra que se me va a olvidar, allá ve usted en el video que voy a hacer, dice que es un cambio de lugar. Ya vimos que hay una transformación de cuerpo, pero este es un cambio de lugar, de una posición a otra. Entonces, aquí vamos a ver, porque ya hubo un arrebatamiento, digamos, terrestre, porque este arrebatamiento fue en la tierra. Hechos 8:39 dice, cuando subieron del agua, aquí ya no fue Abraham caminando, aquí fue el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y al eunuco y no le vio mal y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto. Esta es una ciudad, aquí no está hablando que lo azotaron, no, la ciudad se llamaba Azoto. Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces aquí, lo que usted sabe el contexto, el eunuco va caminando y va leyendo Isaías, y entonces ahí le sale una pregunta de quién está hablando. Y de repente, no me puedo responder porque no sé, pero de repente Felipe se aparece
y le empieza a explicar y le da todo el evangelio, incluyendo el arrepentimiento, incluyendo el bautismo en agua. A un momento que cuando llega a un lugar, dice el eunuco, pero ¿qué hay agua? ¿Qué me impide que yo me bautice? Felipe no le dijo, hay que ser miembro del dinero, hay que tener membresía, hay que estar sirviendo, hay que estar casado, te tenés que vestir de blanco, nada. Sino que le dijo, solo que le dijo, que en el Señor Jesucristo, que es un versículo que muchas Biblias no lo tienen. O cuando usted haya una Biblia que ese versículo no está, tenga cuidado. Porque esta no es una traducción, sino que puede ser una palabra. Pero él dice, ¿qué es el Señor Jesucristo? Creo. Entonces, pum, metió mano. Entonces, cuando salió del agua, saliendo del agua, Felipe desapareció. El eunuco ya no lo vio. Cuando salió del agua, dijo, y Felipe no está. Y bueno, dice que él siguió el camino gozoso, pero Felipe se encontró que estaba en otra ciudad. Entonces, este es un arrebatamiento. Ahora, cuando usted busca en el idioma griego, la palabra que ahí dice arrebató es la palabra arpazo o arpazo, es decir, pero en español es arpazo. Y entonces aquí lo que vemos dice que es un derivado del G138, que significa apoderarse de, y se traduce apoderarse o arrebatar. Cuando dice apoderarse, es agarrar algo. Ese es el sentido. Entonces, Felipe tuvo un arrebatamiento, pero de Jerusalén a Samaria. Pero la misma palabra que ahí se usa para decir que fue arrebatado es la misma palabra que primera de Tesalonicenses 4:17 habla de nosotros. Y que dice que son ahora tormentas, que los muertos en Cristo nos levantarán primero, y que luego los que estemos vivos, juntamente con ellos, seremos armados. Es la misma palabra, solo que aquí no habla de una ciudad a otra. Aquí habla a la arriba. del planeta Tierra al cielo. Claro que para que esto se dé, falta que nos cambien el cuadro, falta que en la otra meta se haga una realidad de nosotros, porque como usted no vamos a poder. Entonces, dice aquí que esta palabra es un derivado de G138, y la palabra 138 es Hadiomai, y eso significa tomar para uno mismo. Todo eso es bien tremendo. Cuando el Señor se llamó a Enoc, fue porque Enoc había dejado testimonio que había agradado a Dios. Cuando nosotros pasemos el arrebatamiento, no es solo porque nos quiere
Thank you.